para vos la adicción? ¿Qué es para vos la adicción como mujer? Y después, ¿qué es la adicción como funcionaria política? ¿Qué significa adicción? Lo primero lo que dicen los especialistas, voy a empezar por ahí, es lo no dicho, ¿no? Eh, la adicción viene a tapar algo que no podemos decir, que no podemos procesar. Pero más allá de eso, después, desde mi lugar, no sé si tanto como dirigente o funcionaria, te diría, la siento siempre como un peligro. Porque muchos creemos que es algo que no nos va a suceder a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros amigos. Y es algo que puede estar muy cerca tuyo, que incluso te puede pasar a vos. Y hay que estar atento, y por eso me parece tan bueno que hagas esto y que tanta gente pueda escucharlo y pueda sentir que hay un espacio donde se habla de esto. Y se habla con respeto, y se habla con información, y se habla con el corazón, y todo eso está bueno para tantos chicos. Digo chicos porque en general la edad de inicio es joven, pero también adultos que están del otro lado, y para todo tipo de adicciones, porque no solo hablamos de drogas, hablamos de alcohol, hablamos de comida, hablamos de trabajo, de tantas cosas, ¿no? Donde a veces uno se refugia para no decir, para no elaborar lo que le pasa. ¿Has visto que puede haber adicción al poder también? Sí. Sí, también siempre que me preguntan qué pienso del poder, digo que el poder es algo al que hay que tenerle mucho respeto, que el poder es peligroso. Tenés que tener como muy claro para qué lo querés, y tenés que tener muy claro que no lo vas a tener para siempre, que si la gente te pone en un lugar, te pone por un tiempo determinado para que hagas algo. Y parte del trabajo es recordar que eso es temporario, ¿no? Cuando crees que te tenés que quedar ahí para siempre, y sí, puede convertirse en una adicción, es una manera de tapar, en el único sentido de tu vida, ¿no? Sí. Sos porque sos presidente, sos gobernador, sos diputado, si no, no sos. Hay un riesgo ahí complejo. ¿En algo en tu vida sentís que esto que se llama Seres Libres, en algo no lo fuiste? ¿En algo no tenías tanto el control? Sí, bueno, yo hablaba de distintos tipos de adicciones. La comida conmigo fue siempre un tema, ¿no? Fue siempre un tema. Yo sufrí obesidad desde adolescente, y es un tema por varias cosas. Es un tema por esta falta de control que a veces te sucede. Porque la ansiedad, la angustia, todo te genera una conexión con la comida desde lo emocional, que no está bien. Pero además es un tema por los estereotipos. Claro. Digo, así como hay estereotipos sobre las personas adictas a las drogas o al alcohol, hay estereotipos sobre las personas que tienen obesidad, ¿no? Y ese estereotipo te genera mucha presión. Yo hace poco publiqué algo que en Instagram, que hacía mucho que quería publicar. Puse fotos de distintas etapas de mi vida, en algunas muy flaca, en otras muy gorda. Y fue una manera de mostrar que detrás de cada una de esas imágenes estaba yo. Más allá de lo que se veía estéticamente, seguía siendo yo, la misma persona. Así que sí, y peleo contra eso, porque eso es para toda la vida. La obesidad no es una enfermedad que se cura, es algo que tenés que enfrentar e ir administrando. Y también tiene que ver con cómo manejas tus emociones. Costaba que los demás me vieran, ¿no? Porque lo primero que se veía era lo estético. Y si cumplís o no cumplís con el supuesto estándar de lo que es bello, ¿no? Y quién define lo que es bello. Entonces, lo primero que veían era eso de mí, no me veían a mí, ¿no? Y sin embargo seguía siendo yo. Pero sí, cuando hablas de control, ahora ya hace varios años que hago dieta, controles médicos, tengo un nutricionista, tengo un médico clínico, sobre todo porque hay un costado de salud complicado, colesterol, diabetes, ¿no? Enfermedades que empiezan a aparecer asociadas a esto, pero sí hubo etapas de mi vida donde no tuve control sobre la comida. Vos has tomado una posición hace unos años, posición difícil para cualquiera, posición difícil para un hombre, para una mujer, para un ser humano,
una posición muy difícil. ¿Cómo lo ves hoy a la distancia? Lo primero que siento, digo, si de lo que hablamos es que uno de mis ejes de trabajo como gobernadora fue contra el narcotráfico, yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, uy, qué bueno, qué valiente, que te animaste. Cuando estás en un lugar como ese, o lo enfrentás, o si no, sos cómplice, aunque sea porque estás mirando para el otro lado. Yo empecé en la política trabajando desde lo social, hace 15 años que recorro los barrios, y fui de las primeras que vi lo que el Paco le empezó a hacer a los pibes, y me daba mucha impotencia, porque desde lo social vos podés hacer un abordaje que no es médico, y tampoco tiene que ver con sacar al tranza del barrio, ¿no? Entonces había como muchas cosas que me quedaban sueltas en esa pelea de poder ayudar a esos chicos y a sus madres. Y cuando fui gobernadora dije, no puedo, o sea, no, o soy cómplice, me convierto en cómplice. Si no lo enfrento, soy parte del problema. Y eso había sucedido antes. Así que la verdad que confrontarlo me pareció el único camino posible. No es que tuve un dilema o qué me va a pasar o no me lo hubiera perdonado. Esa es la verdad. Aún sabiendo que esta es una pelea que no se termina de ganar nunca, ¿no? Es una pelea muy desigual, pero que tenés que dar. Sin duda, no tengo dudas si lo volvería a hacer. Están viendo esta entrevista, esta charla que tuve con María Eugenia Vidal hace unas semanas, vuelvo a decir, de alguna manera inaugurando, estrenando esta nueva sección del programa que tiene que ver con charlas con políticos y políticas de la Argentina, cualquiera sea su orientación, su elección y su partido. ¿Por qué? Lo dije en el primer bloque y lo repito si estás sintonizando ahora este programa. Porque, y lo voy a decir crudamente, importa muy poco o importa un carajo qué orientación tenga la persona. Porque en este tema se mueren los dos lados. Se mueren esos aparentes rivales casi imposibles de reconciliarse, esos enemigos que muchas veces nos quieren hacer creer, también los medios de comunicación, con su participación, con su inocente participación a veces, lo digo irónicamente, porque hay intereses muy concretos en los medios de comunicación también. El programa eligió, lo elegimos entre nosotros, que las entrevistas con los políticos fueran en blanco y negro, para que ni siquiera hubiera algún comentario acerca del color, si era muy amarillo o si era muy celeste por otro lado, para no jugar con ningún, o muy colorado, muy rojo. ¿Para qué? Si estamos hablando de algo que nos está tocando a todos, que está matando un montón de gente en el país. Un problema donde la prevención, además, es un tema todavía en falta. Es algo que no hemos logrado desarrollar como argentinos, como país. No hay menos adictos, no hay pibes más grandes empezando a consumir. Cada vez son más chicos, cada vez hay más gente. Y vuelvo a decir, esto tiene que ver con todos los gobiernos que han pasado. Hay algo que nos cuesta, y no solo es responsabilidad de los gobiernos o de los funcionarios, porque muchas veces es tan grave el problema, es tan grande el odio y la necesidad de piña que hay, que decís, ¿y de qué manera nos damos la mano? ¿De qué manera abrazamos al pibito de 6, 8 o 10 que se está muriendo ahora mientras yo estoy hablando y mientras vos estás diciendo, ¿y por qué arrancan con María Eugenia? ¿Y por qué no arrancan con alguien kirchnerista o con alguien de la...? Estamos arrancando. Y vuelvo a decir, es un espacio abierto. Y María Eugenia Vidal va a hablar específicamente de un proyecto que ojalá empiece a convocar, a aglutinar y a hermanar voluntades para llegar a un buen puerto. Yo voy a dar la lista ahora de la gente que respondió. De los más de 60 políticos a los que llamamos, contestaron Vidal, María Eugenia, a quien agradezco, Espert, Cynthia Houghton, Patricia Bullrich, Bernie, Jimmy Persic, ministro de Educación, Nicolás Trota, ex ministro de Educación, Daniel Arroyo y Gabriela Torres, de Cedronar. El resto brilla por su ausencia
o todavía estoy escuchando o estamos escuchando los grillitos, el ruido, el triste ruido de o el no contesto o el patearnos para adelante. Acá no hay patear para adelante y no por este programa, vuelvo a decir, puede ser en cualquier otro programa, pero que este tema se debata porque de verdad se está muriendo tu hijo, tu hija, vos, tu vieja, tu viejo, tu novio, tu novia. Dale, loco. Arranquen de verdad y ojalá esto lo podamos replicar en todos los programas y en todos los canales, que en algún momento y en las escuelas empiece a haber prevención de verdad. Vamos a la segunda parte de la charla que tuve con María Eugenia Vidal. Yo, en este nuevo espacio dentro de Seres Libres, que tiene que ver con poder hablar con gente que está gestionando, que está dentro de la gestión, dentro de la política, con puestos a veces muy importantes, todos son importantes, pero digo, más conocidos por lo menos, yo estoy cursando invitaciones a un montón. Y yo quiero agradecerte porque no fueron tantos los que hasta acá dijeron que sí. ¿Por qué decís que sí a este programa que habla de un tema que mucha gente no quiere tocar o prefieran esquivar? Bueno, a lo largo de todos estos años que hice política en distintos lugares, en la ciudad, en la provincia, y en esto de estar muy en los barrios, me tocó muchas veces encontrarme con madres desesperadas, ¿no? Que me decían, anoche estuve toda la noche dando vueltas en los pasillos buscando a mi hijo. Sí. O que me decían, mi hijo nos robó todo lo que nos quedaba para ir a consumir y sin saber qué hacer, ¿no? Sin ya tener desahuciadas, Sí. de no tener a dónde ir, de no saber a quién recurrir. Y tal vez porque soy madre, tal vez porque veía esos chicos en la esquina armando casillas de cartón para consumir y quedarse ahí. O ver esas chicas consumiendo ser madres, ¿no? Y lo que les pasaba después. Me pasó lo mismo que con la pelea contra el narcotráfico, ¿no? No podés mirar para otro lado. Cuando te metes en un barrio, eso pasa todo el tiempo. Tal vez en lo que nosotros muchas veces llamamos los barrios de cemento, eso está más escondido. Claro. Se ve menos, ¿no? Sí. Pero en los barrios más pobres está todo expuesto, lo bueno, lo malo. Y no podía mirar por otro lado. Y ahí empecé como a trabajar y a meterme mucho en el tema. Una vez, siendo ministra de la ciudad, y yo te lo conté en nuestra charla, vi un día de semana unas mujeres con un pañuelo negro, sí, dando vueltas, haciendo la misma ronda que las madres de Plaza de Mayo, pero con un pañuelo negro. Me llamó la atención, me acerqué y me dijeron que eran las madres del Paco y que tenían a sus hijos que consumían en la ciudad y que estaban ahí para que algún funcionario los reciba. Y a partir de ahí entablamos un vínculo y abrimos la primer casa de tratamiento adentro de una villa que fue en la 1114. Me empecé a meter, abrimos otro centro de día, pero me daba cuenta que no alcanzaba, ¿no? Y que había muchas restricciones legales, sí, que en ese momento yo como en el Ejecutivo, tanto en la ciudad como en la provincia, no podía cambiar. Y ahora, esas cosas de la vida, que me toca estar en el Congreso, digo, bueno, es momento de discutir la ley de salud mental. Porque además siento que estos 2 años de pandemia nos pusieron en un lugar todavía peor que sí, como estábamos antes, claramente, ¿no? No solamente en el tema de adicciones, en todo tipo de patologías que tienen que ver con la salud mental. Sí. Y bueno, y ahí estamos trabajando en eso. Hay varios diputados. Yo sé que Daniel Arroyo se reunió con la Mesa Nacional, yo también me reuní. Estamos convocando especialistas, estamos convocando personas que han sufrido la adicción como vos, estamos convocando madres. ¿Cuáles son los problemas que queremos resolver? El primero es el de la internación involuntaria. Me pasó muchas veces, la ley establece que solo podés internar sin su consentimiento a una persona adicta cuando tiene un riesgo cierto e inminente. Y eso es muy difícil de probar. Muy complicado. Y es muy complicado. Y te da una intervención de una cantidad de profesionales que hace que eso no es consistente con lo que pasa con una persona adicta en crisis. Sí. Cuando alguien está en crisis, primero no quiere internarse, obvio, y cuando pasó su crisis y quiere internarse, a lo mejor cuando va a pedir el lugar de internación, el Estado no tiene lugar para darle, y cuando pasaron las horas y el Estado la consiguió, ya no lo quiere hacer. Entonces necesitamos
herramientas mucho más prácticas para que las madres y las personas que padecen esta enfermedad puedan ser atendidas en tiempo real y pueda facilitarse la internación involuntaria, por supuesto con la intervención judicial posterior. A las 5 horas nosotros proponemos que el juez sea notificado y que en 24 horas el juez diga si está bien o está mal tomada la medida para proteger al paciente, ¿no? Sí. De esa decisión que no tomó. Totalmente. Y que tenga un periodo acotado esa decisión. Pero tiene que haber un momento donde una madre o un familiar o un amigo, un hermano pueda ayudar a quien quiere. Claro. Puede ayudar a quien quiere y está en riesgo de vida. Sí, al que además no está viendo, como bien hablabas, bien decías, a esa persona que no está viendo el problema. Esto no tiene un enfoque partidario. La ley de salud mental va a cumplir 10 años. Sí. Y está claro que no ayudó a resolver esta problemática. 10 años más tarde, lo que la ley de salud mental preveía, que era que los hospitales iban a estar aptos para tratar a personas adictas, eso no sucedió. No. Hoy los hospitales no están preparados para eso. Prohibió la creación de nuevos centros terapéuticos y lo único que generó es que hoy funcionan muchísimos centros terapéuticos de manera irregular. Y que no alcancen las vacantes para la necesidad de tratamientos que hacen falta. Esto de la internación involuntaria impidió el tratamiento y generó peregrinación de familiares y de madres durante años sin respuesta. Entonces necesitamos poner esta verdad sobre la mesa y ver entre todos qué hacemos. Esta no es la ley o el proyecto de ley de María Eugenia, no debería serlo, ni de María Eugenia Vidal, ni del PRO, ni de Juntos por el Cambio, ni de los libertarios, ni del Frente de Todos. Deberíamos lograr un espacio donde nos pongamos de acuerdo, porque la verdad es que la adicción, cuando te toca la puerta, no te pregunta de qué partido sos ni a quién votaste. Nada. ¿No? Te puede pasar, no importa, así como no importa tu clase social y así como no importa... Elección sexual. Total. Totalmente. Entonces, ojalá sea una ley con el mayor consenso posible y podamos encontrar puntos en común. La verdad es que hay posiciones diferentes, yo tampoco quiero, tapar esto. Yo creo que hay que dar un espacio a la internación involuntaria. Otros creen que eso lesiona la autonomía del paciente y no quieren hacerlo. Pero bueno, yo creo que estuvimos 10 años con la ley actual que privilegia la autonomía bajo todo punto de vista. Igual no hay autonomía. Exacto. Yo creo que un adicto no es consciente de su diagnóstico en muchos casos. ¿No? Y que está en un estado de vulnerabilidad permanente. Y que algo hay que hacer. Y después, bueno, también todo el abordaje de prevención, ¿no? Que, bueno, vos tratás de hacer desde este programa, pero... Y de prevención sobre todo sobre los profesionales. Vos vas a la universidad y estudiás trabajo social y estudiás medicina y estudiás para ser abogado integrar el Poder Judicial y no hay una formación específica sobre esto. Y debería haberla. Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Debería haberla. Para mí es muy clara la posición. Es muy claro lo que está proponiendo María Eugenia Vidal, que tiene que ver con el debate, con la unidad, la unión, por lo menos para trabajar específicamente una ley, para ver qué hacemos con esto de la internación voluntaria o involuntaria, qué pasa con este hijo que muchas parejas tienen, que está consumiendo y que no lo pueden internar, porque bueno, primero tiene que estar la voluntad de ese hijo. En primer lugar tiene que estar esa voluntad, pero a la vez ese hijo quizá absolutamente borracho y sin tratamiento, en la esquina mató a 10. Entonces es un tema muy complejo que hay que debatir, porque esto sigue cargándose vidas, este problema sigue cargándose vidas. Yo recién hablaba de los más de 60 políticos a los que convocamos y nombré a los 9, y yo quiero agregar acá algunos otros que ya tuvieron respuestas y que por ahí no es el momento, pero va a ser. Gobernadores, agradecemos la compañía de la gente de Mendoza, de Misiones, gente de Santa Cruz, con quienes ya estamos en conversaciones, gente de la provincia de Buenos Aires, gente de la ciudad de Buenos Aires, estuvimos reunidos con Larreta. Y hay algo que no tiene, vuelvo a decirlo y lo repito una y otra vez, acá no hay un interés político del programa, lo que hay es una necesidad concreta mía y de un montón de gente que hace el programa conmigo, que también, igual que yo, son adictos en recuperación. Es
que nadie, así sea de derecha, de izquierda, político, no político, kiosquero, barrendero, empresario, juez, que a veces también lamentablemente miran para otro lado, que nadie más pase por esto. Nadie más. Si se puede empezar a evitar, por lo menos que se siga subiendo gente al barco, que además se está hundiendo. Lo digo todas las semanas. El barco de la adicción es un barco que se hunde. Es el Titanic, se está hundiendo y hay imbéciles o garcas bailando en la cubierta creyendo que esto es una joda. No es ninguna joda que un pibito de 6 se muera. No es ninguna joda que un tipo de 30 esté tomando merca encerrado 4 días sin ver la luz. No es ninguna joda que una mujer esté prostituyéndose por un pipazo, ¿no? Para fumar un poco de crack o de pasta base. ¿Joda para quién? Joda para vos, seguramente, que estás enganchado en el negocio. Y ni siquiera estoy hablando del narcotráfico. Estoy hablando del negocio del poder. De mirar para otro lado creyendo que nunca te va a pasar en tu vida. ¿Por qué? ¿Porque tenés guita? ¿Por qué? ¿Porque sos de derecha? ¿Por qué? ¿Porque sos de izquierda? ¿Por qué no te va a pasar? ¿Porque estás en un barrio concheto? ¿Por qué no te va a pasar? ¿Porque sos laburante? Le puede pasar a cualquiera. Hay grandes laburantes que tienen hijos que consumen. Hay tipos absolutamente honestos que tienen hijos que consumen. Hay pibes divinos y pibas hermosas que tienen padres que consumen y se están cagando la vida y les están cagando la vida a los hijos. Mientras todo esto pasa, en la televisión se sigue jodiendo, se siguen riendo, se juega con la venta de alcohol como si fuera un problemita absolutamente menor a las 4 de la tarde. Hacerse cargo, viejo, no queda otra. Porque esto, vuelvo a decir, le va a terminar pasando a todas las familias. Vamos a la última parte de esta primera entrevista con políticos, con María Eugenia Vidal, a quien además le agradecemos la confianza porque no sabía si se exponía a una crítica, a un golpe. No, acá venimos a hablar de este tema para empezar a pensar entre todos qué vamos a hacer. Última parte. Hay un sueño detrás de todo esto. Hay un sueño de esa chica, de todas esas fotos, que después quiero oír, de todas esas fotos de las que hablaste, de distintos momentos de tu vida. ¿Cuál es el sueño? Mira, para mí la política, y yo sé que lo digo en un momento muy difícil de vínculo de la política con la gente, yo digo que la grieta ya no es más entre espacios políticos, sino que es entre la gente y nosotros. O hay como una pérdida de confianza muy fuerte. Pero la política, si la entendés de verdad, es servicio. Es como ser médico, como ser bombero, como ser enfermera, como ser docente. Le das algo a otro, le ofreces algo a otro. Si la entendés de verdad. Y vi pocas cosas que te pongan tan vulnerable como la adicción o cualquier patología de salud mental, y que además la sociedad trate de tapar tanto, ¿no? Es algo a lo que la sociedad le tiene miedo. Los problemas de salud mental son problemas negados, ocultados, tapados. Y bueno, a mí me gusta lo difícil, es una característica que tengo, y entre esta cosa de vocación de servicio y de meterme en lo difícil, creo que por eso me metí en este proyecto de ley y por eso me metí en los lugares que me metí antes, ¿no? En los lugares donde siento que hay que estar, donde a veces otros no quieren estar, son los que a mí me gusta estar, y por eso voy a empujar esta ley. Vos trabajás en un mundo, como todos, yo también, porque estoy delante de una cámara, donde la imagen y lo que se vende cuando se enciende la cámara puede ser lo exitoso. Digo, si yo me visto de una manera, sonrío de una manera, puedo vender. En la política pasa lo mismo. Seguramente te está escuchando una chica de 12, de 14, que es, ¿cuál fue en ese momento, hoy a la distancia, el momento por ahí más oscuro? ¿Y cuál es el momento más luminoso? Que en un punto para un adicto o para una adicta son como al final los grandes símbolos, ¿no? La oscuridad, el estar perdido y el de pronto ver una luz y decir, acá me quedo, acá hay un poquito de calor después del frío. Creo que el momento más oscuro es la adolescencia, ¿no? Cuando este estereotipo físico define todo, ¿no?
cuando defines si sos parte del grupo que va a bailar o no, si tenés novio o no, si ese fue como el momento más duro, más duro. La adolescencia fue el momento más duro, porque además no había tanta cosa. Yo ahora veo en la generación de mis hijas que tienen 20, que tienen 18, veo activistas Sí, claro. por cuerpos no hegemónicos. Todo eso no No pasaba había. cuando yo tenía 14, 15, 16 años, no sucedía, ¿no? El estereotipo estaba naturalizado y aceptado, ¿no? No había belleza en nada que no fuera lo flaco. 90, 60, exacto, 90. y muy flaco. No solo lo flaco, sino casi inalcanzable, Sí. ¿no? Te diría que ese fue como el momento más oscuro, el sentirme afuera, el sentir que yo no podía ser parte de lo que el resto de las chicas era parte, porque no cumplía con esos estándares, ¿no? No había ropa para mí, no había un chico que se fijara en mí, no era la mejor compañera para salir a la noche, no había como muchas restricciones que mi propio cuerpo me imponía. Y creo que tal vez el momento más luminoso lo pueda poner en hoy. Obviamente, con mucho tiempo después, yo tengo 48 años, hoy donde veo que mis hijas, mujeres, no se compran esos estereotipos y tienen vínculos mucho más libres. Y no están obsesionadas ni con su cuerpo, ni con cumplir ningún parámetro, ni ellas ni sus amigas, ¿no? Como que han formado otra cosa mucho más sana de la que me pasaba a mí. Y donde tengo un hombre al lado que no le importa si tengo 5 kilos más o 10 más, y me va a querer igual, me va a amar igual, y ve a la misma María Eugenia, no importa detrás de qué cuerpo, ¿no? Y después me pasó con este posteo que la gente me regaló, lo mismo que te debe haber pasado a vos, ¿no? Cuando pudiste hablar de esto. Sí. Tanta gente Sí. que vive lo mismo que vos. Sí. Y tantas mujeres, sobre todo, que me escribieron y me dijeron, acabas de escribir toda mi vida. Y gente que me ha dicho, yo no te voté ni te votaría, pero esto que te pasa me pasa a mí también. Gracias por decirlo. Gracias por animarte. Eso. Mujeres públicas, que uno pensaría que son Sí, súper sí, sí, exitosas y que no tienen ningún problema y que cumplen el estereotipo diciéndome en privado por WhatsApp, ay María Eugenia, gracias por decirlo, ¿no? Creo que esto de decirlo, de ponerlo en palabras, de no tener miedo de lo que va a decir el otro, porque bueno, uno ya se aceptó así y ya aceptó cuál es su problema, ayuda a muchos otros. Creo que a mí me ayudó un montón, fue como si me hubiera sacado una mochila de encima y fue muy reparador ver cómo ayudaba a tanta otra gente. ¿Qué es para vos la libertad? Uf. Poder ser uno mismo. Poder ser fiel a uno mismo. Esa es la verdadera libertad. Cortita. Y la última es, tanto para vos, trato a veces de hacer el ejercicio de si le pudieras hablar a esa María Eugenia de 12, de 14, a todo ese proceso de subidas y bajadas de peso, de físicamente, a esos cambios, a esa búsqueda. Y por ende, mientras le hablas a esa María Eugenia, hablarle a una chica que hoy tiene 12 o 14 o 16 que le está costando encajar, sentirse aceptada, aceptarse, mostrar lo que es. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Primero le diría que seguro es bella, que tiene que encontrar su propia belleza. Para que el mundo la vea, la tiene que encontrar primero ella. Ella tiene que encontrar y aprender a amar su propia belleza. No conozco a nadie que no tenga una belleza para mostrar, pero primero tiene que ella poder encontrarla, ¿no? Creo que uno se somete porque primero uno no se encontró uno mismo, ¿no? Todos tenemos algo hermoso que mostrar. Y estoy segura que cualquiera de las chicas de 12 o 14 que nos están viendo tienen algo hermoso que mostrar. No hay un parámetro de belleza y no hay alguien que diga qué es lo bello y qué no. Y la mayoría de las mujeres
no cumplimos con ese supuesto estereotipo de belleza, ni lo vamos a cumplir nunca. Y hay un montón de varones y mujeres, depende